Les informa José Armando Rosta, nuestro analista político Hernán Molina también habrá de acompañarnos. Estamos a minutos de que se pronuncie el segundo discurso a la nación por parte del presidente Joe Biden. Las imágenes que usted está viendo en pantalla son imágenes en vivo. Es el protocolo que siempre se sigue de la forma en que entran antes de que se presente el presidente. Claro, generalmente lo que estamos viendo ahora es a la primera dama y al segundo caballero, y veíamos al principio cómo entraban por orden de cómo fueron creados los departamentos. El primer departamento que se creó en Estados Unidos, cuando se crea el Estado, básicamente es el Departamento de Estado, y el que veíamos primero encabezar la Liga de Ministros o Secretarios de Estado era Anthony Blinken, que es el secretario de Estado de Estados Unidos, que es lo que en nuestros países llamamos el secretario de Relaciones Exteriores o el canciller. Y también estamos viendo a Kamala Harris en su papel como presidente del Senado, vicepresidente de la Nación, y estamos viendo lo que es el reflejo del cambio en el poder republicano ahora en el Congreso de los Estados Unidos. Exactamente, como sucedió con los resultados de las elecciones de medio término en noviembre 8 del año pasado, vemos ahora a Kevin McCarthy, que era hasta ese momento presidente de la bancada republicana, lo que era la minoría, y ahora es la mayoría, y como parte de la mayoría, y él fue elegido después de casi 7 días de arduas deliberaciones dentro de lo que es el caucus, o sea, la bancada republicana. Él pasa a ser el titular de la Cámara de Representantes, que es el tercero en la línea de sucesión presidencial. Y también llega a ese puesto envuelto en una política tremenda donde tuvo que llevar 15 ocasiones de votos para poder llegar a ese puesto. No tuvo que dar mucho a cambio. Sin embargo, lo que estamos viendo es, mira, aquí estamos viendo a Nancy Pelosi, que sigue siendo todavía una figura muy poderosa dentro de la política estadounidense. Sin embargo, lo que vamos a ver ahora es lo normal, ¿no? El presidente va a presentar su discurso, después va a ser interrumpido a veces por muchos aplausos por parte de los demócratas y a veces hemos visto en abucheos por parte de los republicanos. Después de que presenta su discurso, los republicanos tienen la oportunidad de dar una respuesta. Contestarles, claro, es la respuesta del partido que es en oposición o en minoría, en este caso es una minoría solamente en el Senado, y esa va a ser Sarah Huckabee, que era la secretaria de prensa del presidente Trump en su momento y ahora es gobernadora de Arkansas, que es un estado relativamente pequeño, pero por ser una mujer que no estuvo realmente en la política partidaria o en la política interna, o que estuvo en el Senado, por ejemplo, o en la Cámara de Representantes, llegó a ser gobernadora y tiene un perfil bastante alto, y que te inviten a hacer esa respuesta básicamente al presidente es algo realmente bastante importante. Se está anticipando, y lo hemos visto ya por parte de analistas, de que el presidente va a extender una mano amiga, de decir vamos a seguir con el mismo plan con el que llegué al puesto, quiere ser un presidente bipartidista, trabajar en unión, que trabaje juntos, pero va a rechazar las políticas y las propuestas por parte de los republicanos, es lo que se anticipa. Bueno, acá hay que entender una cosa, es muy difícil gobernar con un... Vamos a ver. Presidente de los Estados Unidos. Ahí vemos, Hernán, los aplausos, lo que estamos hablando anteriormente, el recibimiento. Esto es toda una ceremonia anual, ¿no? Estuvimos el año pasado haciendo esta misma transición y en otros años, y esto es todo parte de un ritual. Como hemos visto también entrar a los miembros de la Corte Suprema, a los miembros del gabinete presidencial, también obviamente cuando entra el presidente y es seguido por lo que es el leadership, o sea, el liderazgo de la Cámara, que lo vemos atrás. Vamos a Steve Scalise, que es parte de la mayoría republicana en la Cámara de Representantes. Ahí lo vemos atrás del presidente, a Chuck Schumer. Y se espera que el presidente trate de tomar la oportunidad de hablar y recalcar los logros que aparentemente gran parte de las personas que aparecen en los sondeos no le dan crédito. Claro, y esto es la pelea de Biden, digamos, en tratar de convencer a la gente de que el país está yendo en una dirección correcta. 65% de los americanos encuestados, por ejemplo, por Reuters Ipsos, dicen que el país está yendo en la dirección contraria, o sea, en la dirección equivocada. 58% el año pasado, o sea que ha aumentado. Biden tiene que hacerlo esto, ¿por qué? Porque hasta ahora no hay ninguna indicación de que no se va a presentar a su reelección. Bueno, existe la posibilidad también de que anuncie su candidatura para el próximo mes de marzo o abril, a pesar de que muchos dicen que la edad es lo que no le favorece.
La edad no le favorece, pero tradicionalmente los presidentes que están en su primer término, ¿qué hacen? Se presentan a un segundo término. El único que no lo hizo fue Johnson. Y Johnson no lo hizo porque le había ido tan mal con una guerra que realmente no fue que era la guerra de Vietnam. Ese fue el único que se bajó y dijo, yo no puedo presentarme. Y fue así que abrió básicamente el tablero para que corra otro, ¿no? Aunque Lyndon Johnson venía de una serie de asesinatos que marcaron la historia de este país. Exactamente, lo que lo llevó a ser presidente, básicamente, la muerte de Kennedy, ¿no? Él era vicepresidente de Kennedy. A pesar de que fue uno de los grandes impulsores de los derechos civiles en este país. Uno de los grandes impulsores de los derechos civiles y también, por ejemplo, hoy cuando la gente tiene la cobertura de Medicare fue creada durante la época de Johnson. Y Johnson fue realmente para la comunidad latina una persona, un líder que llevó a cabo un montón de programas. Por ejemplo, su presidencia se destacó por lo que fue la gran sociedad y combatir a la pobreza y mejorar los niveles de educación. Johnson era un maestro de escuela primaria. Aquí estamos viendo a una Corte Suprema que también está pues un poco dividida, ¿no? En términos de lo que es la ola conservadora y los que son los más liberales. Ha de ser hasta cierto punto un poco inconforme para algunos legisladores, miembros de la Suprema Corte, el estar ahí. Claro, aparte es una posición delicada, porque fíjate que en todos los años que hemos visto estos rituales, ¿no? Este ejercicio de la democracia, como diríamos, generalmente no aplauden, tratan de tener una cara de como están jugando al póker, no mostrar sus cartas, porque el presidente está hablando de política y a veces algunas de esas políticas terminan en la Corte Suprema. DACA, por ejemplo, DAPA, el tema de las armas, el tema del aborto. Entonces no pueden realmente mostrar alguna preferencia ni que se sospeche realmente, a pesar de que todos sabemos que, bueno, hay designados por presidente Trump, por ejemplo, y hay otros designados por el presidente Obama, que obviamente tienen su línea de pensamiento partidario, podríamos decir. Y también entre los invitados son invitados claves, ¿no? Hay invitados de artistas, van a estar los padres del joven recientemente asesinado, el joven que aquí en Monterey Park logró detener a la persona que había cometido esa masacre masiva. Todo esto juega parte de lo que es la política del presidente, claro, de la administración. Generalmente los presidentes han hecho esto para ilustrar lo que están hablando y que la gente vea que no es solo una cuestión teórica, que aquí hay gente impactada y bueno, qué mejor que tener a las familiares y a las personas, ¿no? Muy bien, ya saludó a la vicepresidenta y ya saludó también a Kevin McCarthy. Es su segundo discurso del Estado de la Nación el que está presentando. Hello, hello, hello. Thank you. Thank you, thank you, thank you. Members of Congress, I have the high privilege and the distinct honor to present to you the President of the United States. Le presentamos a ustedes al presidente de los Estados Unidos. Mr. Speaker. Thank you. You can smile. It's okay. Thank you, thank you, thank you. Thank you. Please. Mr. Speaker, Madam Vice President, our First Lady and Second Gentleman, y la primera dama del país. Gustan volver a verlos. Members of Congress. By the way, Chief Justice, I may need a court order. She gets to go to the game tomorrow, next week. I have to stay home. Got to work something out here. Members of the Cabinet, leaders of our military, Chief Justice, Associate Justice, and retired Justice of the Supreme Court. Dirigiéndose también a los jueces de la Suprema Corte y a los conciudadanos americanos. Start tonight by congratulating the 118th Congress and the new Speaker of the House, Kevin McCarthy. Felicitando a Kevin McCarthy, el nuevo presidente de la Cámara Baja. Algo tan Biden ¿no? Esa presa
esta cuestión tan personal. Speaker, I don't want to ruin your reputation, but I look forward to working with you. Siendo quiero arruinar su reputación, dice, pero estoy anticipando trabajar con usted. I want to congratulate the new leader of the House Democrats, the first African American Quiero minority felicitar leader al primer in history, líder afroamericano, Hakeem Jefferson, primer líder minoritario de la Cámara Baja. Un nombre que resultó mucho en esa votación por Kevin McCarthy, el nombre de él seguía saliendo. He won in spite of the fact I campaigned for him. Congratulations to the longest serving leader in the history of the United States Senate, Mitch McConnell. Mitch McConnell, el legislador con el mayor tiempo de años sirviendo en ese puesto. Como presidente de la minoría ahora republicana en el Senado. Interesante que no se paró, ¿eh? Congratulations to Chuck Schumer, another Chuck Schumer. another term as Senate Minority Leader. I think this time you have a slightly bigger majority, Mr. Leader. You're a majority leader. Creo que es el líder mayoritario. Yeah. Well, I tell you what. I want to give special recognition to someone who I think is going to be considered Quiero reconocer a alguien que va a ser considerado como uno de los grandes, Nancy Pelosi. de las grandes, en este caso Nancy Pelosi, de los grandes presidentes de la Cámara Baja. Hasta ahora el aplauso más nutrido, hermano. Un ícono realmente de la política demócrata. Folks, the story of America is a story of progress and resilience. La historia de Estados Unidos es una historia de seguir adelante, de nunca darnos por vencidos. Es una historia única entre todas las naciones, donde cada canción siempre hemos salido de cualquier crisis, hemos salido más fuertes cuando entramos. That's what we're doing again. Y es lo que estamos haciendo de nuevo. Hace 3 años que la economía, after we've created with the help of many people in this room, 12 million new jobs, more jobs created in 2 years than any president created in 40 years because of que you cualquier all. presidente en los últimos 4 años. 12 millones de trabajos creados. 2 years ago, and 2 years ago, hace 2 años, COVID had shut down, our businesses were closed, our schools were COVID cerró nuestros negocios, nuestras escuelas, nos robó mucho. Today, COVID no longer Hoy el controls our COVID ya no lives. controla nuestras vidas. And 2 years ago, democracy faced its greatest threat to the Civil Y War. hace 3 Today, años que though la democracia bruised, our confrontó su democracy amenaza más grande remains unbowed and unbroken. desde la guerra civil. Hoy, aunque mayugada o estropeada, nuestra democracia permanece inquebrantable e intacta. Refiriéndose al saqueo del Congreso del 6 de enero, ¿no? We're writing the next chapter in the great American story, a story of Estamos progress and escribiendo el siguiente resilience. capítulo en la historia americana, una historia de progreso donde los líderes mundiales nos dicen que creen en América Define it in one word, and I mean this. y Possibilities. buscan la palabra que nos defina, que es la posibilidad. Posibilidades. Todo el día la posibilidad That Democrats and Republicans que can't work together. republicanos y demócratas But pueden over the trabajar past 2 juntos. years, we proved the cynics and naysayers wrong. Yes, we disagreed plenty. Sí, estamos en desacuerdo en muchas cosas. Y sí, hay veces en que los demócratas hemos ido también, pero tiempo y tiempo los demócratas y los republicanos han estado juntas. Han llegado juntos para hacernos más fuertes. Once in a generation infrastructure law, building bridges connecting our nation and our people. Donde nos unen como nación, donde nos unimos, donde todos hicimos ayudar a todos a las vergas. And in fact, Y es un hecho. it's important. And in fact, I signed over 300 bipartisan pieces of legislation. Y es un hecho que he firmado más de 300 proyectos de ley bipartidistas. The Electoral Count Reform Act, the Respect for Marriage Act that protects the right to marry the person you love. And my Republican Está enumerando obviamente las leyes, ¿no? Como por ejemplo la protección del matrimonio igualitario, la reducción de la inflación, por ejemplo, que obviamente son logros que él tiene que enumerar si quiere presentarse como presidente. You all are
as informed as I am, but I think the people sent us a clear message. Yo creo que la gente nos mandó un mensaje muy claro. Power for the sake of power, conflict for the sake of conflict gets us nowhere. That's always been my vision of our country. El conflicto por el conflicto, el poder por el poder no nos lleva a ningún lugar. To rebuild the backbone of America. Estamos recreando lo que es la espina dorsal de este país. Un país unido. Nos mandaron a hacer un trabajo, en mi opinión, proteger a la clase media. Muchos trabajos en fabricación, en manufactura, países. Y muchos de estos trabajos se convirtieron en sombras de lo que eran anteriormente. Nuestro sentido de autoestima, nuestro orgullo. Queremos estar seguros de que nuestro trabajo trabaje para todos, nuestro país. De construir una economía que sirva para la clase media y que suban y todos tengan la oportunidad de subir. Y que los ricos todavía les vaya bien sin que haya un detrimento para ellos, ¿no? I know a lot of you always kid me for always quoting my dad, but my dad used to say, Yo Joey, a cito a mi job's about padre, a lot more than a paycheck. He really would say this. It's about a lot more than a paycheck. It's about your dignity. It's about respect. It's about being able to look your kid in the eye and say, honey, it's going to be okay, and mean it. Honey, amor, esto va a estar bien. So let's look at the results. We're not finished yet by any stretch of the imagination, but unemployment rate is at 3.4%, no estamos a 50-year aún terminados. Sin embargo, la tasa de desempleo es una de las tasas de desempleo más bajas. La tasa más baja de 50 años, 3.4%. Near record unemployment. Near record unemployment for black and Hispanic workers. We've already created desempleo muy bajo para afroamericanos y latinos. The fastest growth in 40 years. Y el crecimiento de la economía. El más fuerte en los últimos 40 años. Where is it written that America can't lead the world in manufacturing? And I don't know where that's written. For too many decades, we imported projects and exported donde dice que Estados Unidos o América, como él le llama, no debe ser el líder en todo ese tipo de trabajos. Es crear más trabajos americanos, crear más trabajos en Estados Unidos. Es volver a reindustrializar Estados Unidos. Inflation has been a global problem because the pandemic disrupted our supply chains and Putin's unfair and brutal war in Ukraine disrupted energy supplies as well as food supplies, blocking all that nuestras grain líneas in Ukraine. De comida, nuestras líneas de energía. But we're better positioned than any country on earth en mejor right posición now. que cualquier otro país en Estados Unidos. Es lo que tenemos que hacer. Inflation is coming down. Y ahora está enfocando a la Secretaría del Tesoro. Gas prices are down $1.50 from their peak. Food inflation is coming down, not fast enough. Está cambiando la inflación, también el precio de la comida. Está bajando. La inflación ha bajado cada mes. Take-home pay has gone up. Mientras que el aumento también ha aumentado los salarios de la gente. A record 10 million Americans en los últimos 3 años, 10 millones de estadounidenses aplicaron para empezar nuevos negocios. Crear nuevos trabajos. Every time someone starts a small business is an act of hope. And Madam Vice President, I want to thank you for leading that effort to ensure the small businesses have access to capital and the historic laws we enacted that are going to just come into being. Standing here last year, I shared with you a story of American genius and possibilities. Del genio americano y las posibilidades, los semiconductores, the size of a fingerprint, los chips de las computadoras, from cell phones to automobiles and so much more. Que se usan para los automóviles y para muchas otras cosas más. Let's get that straight. They were invented in America. Vamos a dejar esto muy claro. Eso se inventa en Estados Unidos, se inventa en América. 3% de los chips a nivel mundial hemos perdido un poco de lo que éramos los líderes. Ya todos los vimos lo que pasó cuando las compañías que fabrican los chips cerraron. But American automobiles couldn't make enough cars because there weren't enough chips. Los fabricantes automotrices no tenían suficientes chips para seguir fabricando automóviles. We can never let that happen no podemos permitir que eso vuelva a pasar. Eso. Es por eso que nos hemos unido
Y eso es otro de los proyectos que hacen en la seguridad nacional, que también fue un proyecto bipartidista, y yo creo que eso es una de las cosas que Biden ha logrado. La cadena de entrega de estos chips, ¿no? la que es parte de esa ley. Yo sé que me han criticado porque no he cambiado mi forma de pensar, pero vamos a asegurarnos que esta línea de entrega empiece en Estados Unidos, empiece en América y no al revés, ¿no? Haciendo las importaciones de otros países. Que es un tema que preocupa mucho a los trabajadores americanos. 800,000 new manufacturing jobs without this law, before the law kicks in. 800,000 nuevos empleos bajo esta nueva ley. Hundreds of thousands of new jobs across the country. And I mean all across the country. Trabajos creados a través de todo el país. Y quiero significar y subrayar a través de todo el país. That have announced more than $300 billion in investment in American manufacturing over the next Es una inversión de más de 3.000 billones de dólares en las fábricas Intel is building semiconductor factories on 1,000 acres, literally a field of dreams. It's going to create 10,000 jobs that one Está hablando de lo investment. que le llama el campo de los ensueños, que es una fábrica de más de 10.000 hectáreas y el número de trabajos que va a crear. Once they're finished, they call them factories. Jobs paying an average of $130,000 a year. Trabajos que pagan un promedio de $130,000 al año. Y muchos de esos trabajos no requieren un título universitario. Que es volver a los trabajos de clase media, ¿no? Bien pagos. Because we work together, these jobs where people don't have to leave home to search for opportunity. Y muchos de esos trabajos no tienen que dejar sus casas para buscar nuevas oportunidades. Piensen de las nuevas casas, de las nuevas empresas, los pequeños negocios. Hay mucho más que se va a necesitar para poder apoyar a esos 3.000, 4.000 nuevos empleos. Y las fábricas que se van a fabricar, se van a construir. Republicanos y demócratas, déjenme decirles lo que esto significa para sus comunidades. Estamos transformando nuestras tierras para poder ser la mejor economía, la economía más fuerte del país. Necesitamos la mejor infraestructura del mundo. Pete Buttigieg, secretario de Transporte. Solíamos ser los número uno en el mundo en infraestructura. Estados Unidos de América bajó al número 13 en términos de la infraestructura interna del país. Pero este es un regreso. Estamos llegando otra vez. Estamos implementando ya lo que ha sido la inversión más grande en un proyecto de ley de la infraestructura de este país. Una ley que le fue muy esquiva a Trump. We've funded over 20,000 projects. Ya tenemos más de 20.000 proyectos, aeropuertos. En Portland estamos poniendo a miles y miles de trabajadores para reconstruir puentes, carreteras. Todo a través de Estados Unidos. Y apenas estamos empezando, y subraya a través de todos los campos, ¿no? Incluso en las naciones nativoamericanas. Quiero darle las gracias a mis amigos republicanos que votaron por esta ley. Pero siempre me siguen preguntando que siga apoyando a muchos de estos proyectos sin preocuparse. Yo soy un presidente para todos Estados Unidos y vamos a seguir apoyando estos fondos. Y eso lo está diciendo porque muchos republicanos votaron en contra de esta ley. Después, cuando se aprobó, salieron a hablar que dinero estaba llegando a los distritos. Queremos unir a todos, como el proyecto de Kentucky del puente, para unir en uno de los recorridos más congestionados, que es la línea que va a través del río Ohio. Estuve ahí el mes pasado, donde demócratas y republicanos de ambos estados y hemos comprometido 1.6 billones de dólares para mejorar la infraestructura de este proyecto. Y cuando estaba ahí, una mujer de nombre Sara, quiero saber si está Sara aquí. Ahí está Sara. Sara por 30 años.
I learned, she told me she'd been a proud member of the Iron Workers Local 44, known as el sindicato de los trabajadores del acero. Por 30 años, miembro del sindicato de número 44 de ese lugar. known as the Cowboys in the Sky. The folks who built Cincinnati's skyline. Sarah said she can't wait to be 10 stories above the Ohio River building that new bridge. God bless Dice her. que Sara no puede hacer la construcción de tiendas sobre el río Ohio. Dios la bendiga. Look, we're also replacing poisonous lead pipes that go into 10 million homes in America. Estamos también reemplazando plomería, ¿no? la plomería, las Caños. pipas que van en más de 10 millones de viviendas en Estados Unidos. Caños con Every child plomo. American drink the water instead of having Donde un permanent niño damage to the pueda brain. tomar la agua Look, y no tenerla que tomar de unas pipas, un drenaje que esté contaminado. we're making sure Estamos asegurando that every community, que cada y toda comunidad, in America has que toda access to comunidad en affordable Estados high-speed Unidos internet. No pueda parent should have to tener drive by internet de alta McDonald's parking velocidad lot to help them do their homework online with their kids, para que puedan which trabajar sus many padres en thousands are línea, doing across the country. como lo están haciendo miles de padres And y when we do niños a these través de este projects, país. Y cuando estamos renovando Again, sus I get proyectos, criticized for this, but I make no excuses for it. We're going to buy American. y otra vez, We're gonna buy algo que me han criticado, sin embargo, vamos a comprar lo que se hace en Estados Unidos, comprar América, como él le llama. And it's totally consistent with international trade rules. Buy America has been the law since 1933, but for too long, past administrations, Democrat and Republican, Comprar América ha estado en existencia de 1932, sin embargo, otras administraciones le han dado la vuelta, pero no más. Ahora, todos los materiales de construcción para todos los proyectos de infraestructura van a tener que ser fabricados en Estados Unidos. Cuando el presidente dice que ha sido criticado es porque muchos de estos materiales no se consiguen en América. I mean it. Y los proyectos terminan pidiendo lo que se llama un waiver, o sea, un perdón para poder importar. Glass, drywall, fiber optic cable. And on my watch, American roads, bridges, American highways are going to be Óptica made de with fibra, American todos los products as materiales que se well. usan para la construcción. My economic plan is about investing in places and people. Mi plan that have económico es been invertir en forgotten. lugares y personas que han sido olvidadas. Tonight. I know you feel it. Yo sé que lo que Some of you ustedes felt like sienten. you've just simply been forgotten. Muchos de ustedes han sido Maybe olvidados economic people of the past 4 decades. por Too décadas. many people Mucha have been left gente, behind. mucha gente ha quedado Treated like atrás, they're invisible. Maybe prácticamente that's como si you fueran watching from invisibles. home. Tal vez eres Remember tú the el que está jobs viendo en that went casa. away. You remember them, don't you? Ustedes recuerdan los trabajos que se Folks at home fueron. remember them. Yo creo que todos You los wonder whether the recordamos. path even exists anymore. Te preguntas si for aún your existe un children to camino get para ahead que tú y without tus having to hijos move away. salgan adelante Well, sin that's tener que why alejarse, sin I get moverse. that. Lo entiendo. That's why we're building an economy Por eso estamos construyendo una where no economía one is left behind. en la que nadie se quede Jobs are atrás. coming back. Los trabajos Pride is coming están back. regresando, el orgullo está regresando Because choices we made in the last debido a several las years. decisiones que hemos tomado en los últimos This años. is, in my view, a blue-collar blueprint to Este es rebuild un America. plan mío de cuello Make a azul, real como le llama, difference para in your reconstruir life, you know. Estados Unidos y hacer una For diferencia example, real en sus vidas, many of you en sus familias. Lay in bed at night like my dad did, Muchos como mi papá staring at the ceiling, wondering what in God's name's happened. se quedaban viendo hacia el If your cielo spouse preguntándose qué es lo que había gets pasado. cancer, or your child gets deadly ill, or something happens to you. What are you going to get money to pay for those medical bills? De todo ese Or you're cáncer gonna que have nos to ha sell the asustado, que no house or tenemos try to get a second la mortgage manera on it. económica de I get sacar it. y pagar I las get it. cuentas médicas. Yo lo The entiendo. Inflation Reduction Act that I signed into law, El proyecto de ley de la We're taking on reducción de powerful inflación, interest to bring estamos healthcare costs confrontando down. esto so you can sleep better at para night que ustedes puedan dormir mejor with en la more noche, security. con más seguridad. You know, we pay more for prescription drugs. Saben que pagamos than mucho any más que cualquier nation otro in the país world. por Let me say it again. drogas que son We pay recetadas. more for prescription drugs Pagamos than más any por este major tipo nation de on drogas earth. recetadas que cualquier otra For nación example, en el mundo. 1 in 10 Americans has diabetes. Por ejemplo, uno de cada Maybe 10 you in americanos this sufre de chamber do, diabetes. and in the audience. But every day, millions need insulin to control their diabetes. Pero miles y millones literally necesitan stay esta alive. medicina para Insulina. controlar su diabetes, Insulin's been around para for over poder 100 seguir years. vivos. The guy who invented it didn't even patent it because he wanted it to be available for everyone. It cost the drug companies roughly
$10 a vial to make that insulin. Dice que le cuesta a las compañías farmacéuticas $10 para hacer una botellita de insulina. De insulina. Y estaban comprando cientos de dólares, más de $500 por botellita, haciendo ganancias gigantescas. Pero eso ya paró. No más, dijo el presidente. $35 ahora, por mes. Y subraya, ¿no?, que hasta por $500 estaban vendiendo, y ahora con el proyecto de ley nuevo, el control de las medicinas recetadas. Hay muchas cosas que hicimos que a las que ahora estamos viendo el resultado. Dijimos que estamos haciendo esto y pasamos la ley, pero la gente no lo creía hasta que empiezan a ver los resultados cuando toma la ley en efecto el 1 de enero de este año. Lo que acaba de subrayar. $35 al mes por este tipo. Qué diferencia, ¿no? I'm sure you're getting the same calls I'm getting. Look, there are millions of other Americans. Miren, hay millones de norteamericanos que no están en bajo Medicare, incluyendo 200,000 jóvenes que también necesitan de esto, que sufren de diabetes, que necesitan para poder sobrevivir. Claro, porque los $35 son para la gente que tiene Medicare, pero como dice el presidente, hay 200,000 jóvenes que tienen diabetes con insulina dependiente y no tienen dinero para pagar. Las farmacéuticas gigantescas, les prometo que a ellos también les va a ir muy bien todavía. This law also caps and won't go into effect until 2025. Out-of-pocket drug costs for seniors on Medicare. Y esto también va a entrar en efecto hasta el 2025, ¿no? Para que personas mayores de 65 años, ¿no?, los seniors no paguen más de $2,000 al año. Muchas personas en familias donde tienen personas que sufren de cáncer, muchas de esas drogas pueden variar entre $10,000, $11,000, $14,000 por tipo de medicina. Mientras sube la inflación, lo que suben las compañías farmacéuticas van a tener que pagar la diferencia. El poder para negociar los precios de los medicamentos de las farmacéuticas. It cuts the federal deficit by billions of dollars. Y esto también recorta y baja el déficit federal, que es lo que el gobierno paga en Medicare. Purchased by Medicare to keep their commitment to the seniors. Es hacer un compromiso más profundo, más a nuestros senior citizens. That's a lot of savings for the federal government. Y esos es muchos ahorros para el gobierno federal. Why wouldn't we want that? ¿Por qué quisiéramos eso? Yo sé que no es una posición del Partido Demócrata o Republicano, pero el acta de reducción de la inflación están amenazando con cancelarla. As my football coach used to say, lots of luck in your senior year. Como decía mi entrenador de fútbol, mucha suerte en tu último año. No cometas errores. Y cualquiera que trate de ir en contra de este proyecto de la reducción de los gastos de medicamentos, él va a usar el poder del veto para negarlo. Exactamente. More Americans have health insurance now than ever in history. A record 16 million people are enrolled in the Affordable Care Act. Más de 16 millones de personas están en el famoso programa del cuidado Obamacare. Saving millions are saving $800 a year on their premiums. And by the way, that law was written and the benefit expires in 2025. So my plea to some of you, at least in this audience, let's finish the job and make these Vamos a terminar nuestro trabajo, dice, porque esta ley de Obamacare termina el 2025. La ayuda económica termina. Look, the Inflation Reduction Act is also the most El acta de reducción de inflación es ever también la inversión más significante en términos del cambio climático. Lowering utility bills, creating American jobs, leading the world to a clean energy future. I visited the devastating aftermath of record floods, droughts, storms, and wildfires.
From Arizona to Mexico to all the way up to the Canadian border. De Arizona hasta Nuevo México, hasta la frontera canadiena. That I've observed from helicopters. Then the entire state of Missouri. And we don't have global warming? Not a problem. In addition to emergency recovery, si no tuviéramos lo que es el calentamiento global, no sería ningún problema. Pero estamos reconstruyendo a largo término para poder combatir y poder sobrevivir y no tener que estar combatiendo los incendios forestales. Energía limpia para crear trabajos en comunidades que han también quedado atrás. Vamos a crear 500,000 nuevos empleos. Parte de la economía verde, ¿no? We're helping families save more than $1,000 a year with tax credits to purchase electric vehicles and efficient appliances. Los que van a comprar lo que son los domésticos, $1,000 de descuento. Está sobre ser responsables, cuidadores, responsables de nuestro territorio, ¿no? Nuestro medio ambiente. Tenemos una obligación no para nosotros, sino para nuestros niños, para nuestros nietos. Estoy muy orgulloso de que por fin América, Estados Unidos, está confrontando este reto. El reto del cambio climático que Trump dudó, ¿no? Tenemos que terminar el trabajo. Pagamos por estas inversiones para que las grandes corporaciones empiecen a pagar lo que deben de pagar. Look, I'm a capitalist, but pay your fair share. El presidente dice que es un capitalista, pero pide que cada uno pague lo que puede pagar y lo que debe pagar, ¿no? ¿Cuántas personas han escuchado ustedes que dicen que el sistema de impuestos no es justo en este país? Look, the idea that in 2020, la idea de que en el año 2020 55 de las corporaciones más grandes ganaron $45 billones en ganancias y pagaron cero en impuestos. Simplemente no es justo. Pero ahora vamos con una ley que acabo de firmar. Compañías que ganan billones van a tener que pagar el 50%. Y este es el impuesto a las ganancias, que fue un acuerdo multinacional. ¿Para qué? Para prevenir que las compañías se pasen de un país al otro para evitar pagar impuestos. Como lo dije al principio, bajo mi plan económico, invertir, cualquier persona que gane $400,000 no debe pagar un solo centavo en impuestos. We have to reward work, not just wealth. Pass my proposal for the billionaire minimum tax. La propuesta de que pasen el proyecto de los billonarios, como él le llama en términos billonarios. Pagan menos impuestos que un bombero o un maestro de la escuela. Hablando de las personas que ganan billones de dólares. Y si te fijas, sigue diciendo, repitiendo, terminemos el trabajo. Let's finish the work. Piénsenlo. Piénsenlo. Have you noticed Big Oil just reported its profits, record profits? ¿Se han dado cuenta de que las compañías petroleras $200 billion han señalado que sus ganancias $100,000 millones en ganancias? Why? They invested too little of that profit to increase domestic production. E invirtieron muy poco para de esas ganancias. You're going to shut down all the oil wells, all the oil refineries anyway. So why que van a cerrar todas las refinerías de petróleo. Vamos a necesitar petróleo por menos otra década más. And beyond that, we're going to need it. Producción. If they had in fact invested in the production to keep gas prices down, instead they used the record profits to buy back their own stock. En vez de invertir en la infraestructura, compraron sus propias acciones. Compran sus propias acciones. That's why I propose we quadruple the tax on corporate stock buybacks and encourage cuadruplicar. Por eso es que propongo, dice el presidente, cuadruplicar los impuestos en estas compañías.
para aquellos que compran acciones de sus propias compañías, que es lo que se llama recompra, ¿no? Close the loopholes that allow very wealthy to avoid paying their taxes. Instead of cutting the number of audits for wealthy taxpayers, I just signed a law to reduce the deficit by $114 billion by cracking down on wealthy tax cheats. Muy bien, dice que la inversión de su proyecto de ley es precisamente para ir detrás de todos los que hacen trampa. 114.000 millones de dólares se cree que puede llegar a bajar el My déficit. administration has cut the deficit by more than $1.7 trillion. 1.3 trillones de dólares, dice el presidente, es lo que su administración ha recortado en el déficit. Del déficit The fiscal. American deficit went up 4 years in a row. El déficit aumentó 4 años seguidos. No president added more to the national debt in any 4 years than my predecessor. Nearly 25% of the entire national debt that took over 25% de la deuda nacional was added by just one administration alone, the last one. fue, They're the facts. Check it bueno, lo out. que está hablando del expresidente Donald Trump, bajo su presidenta, 25% aumentó la deuda nacional. They did the right thing. They lifted the debt ceiling 3 times without preconditions or crisis. They paid American bills. Esto es porque An economic disaster in the country. el límite de endeudamiento de Estados Unidos Congress to follow suit. Let's commit here tonight to the full faith and credit of the United States of America will never ever be questioned. Some of my Republican friends Algunos de mis amigos no want to americanos, take the economy republicanos, hostage. I get it, unless I agree to their economic plans. All of you at home should know what those plans are. todos ustedes en casa deberían saber cuáles son esos planes que los republicanos están proponiendo. a cambio de aprobar la refinanciación de la deuda, ¿no? I'm not saying it's a majority. Let me give you, anybody who doubts it, contact my office. I'll give you a copy. I'll give you a copy of the proposal. That means Congress doesn't vote. Está hablando de una propuesta que es totalmente rechazada por los republicanos. I enjoy conversion. You know, it means Yo disfruto de las conversaciones. Congress doesn't keep the programs the way they are, they'd go away. Other Republicans say, I'm not saying it's a majority of you. I don't even think No it's estoy even diciendo que muchos significant, programas son apoyados por la mayoría de ustedes. but it's being proposed by individuals. Esto es realmente inusual, porque casi está conversando con la audiencia, ¿no? Sí. Y está provocando también Sí, la ira de los republicanos con los que quiere trabajar. The idea is that we're not going to be Ve la cara de Kevin we're not McCarthy. going to be moved into being threatened to default on the debt. Pero if no we vamos a don't mover respond. a pesar de las amenazas que presenta el Partido Republicano. Y amenazas que puede hacer que el valor de la moneda, el crédito de Estados Unidos, entre en duda, ¿no? Lo que sería un problema económico We mundial. all apparently agree. Social Security and Medicare is off the books now, right? They're not to be funded. Los republicanos dicen, Creo que el programa del Seguro Social está ya fuera y de Medicare, negociación de que Medicare. no sería parte de la Son negociación. intocables. Unanimity. Social Security and Medicare are a lifeline for millions of Programa de seniors. Medicare. Americans have to pay into them from the very first Los paycheck americanos they tienen que start. pagar desde So su primer tonight, cheque. let's all agree, and we apparently Pues hoy, are. Let's todos- stand up for seniors. Todos debemos de estar de acuerdo en todos estar con la población de mayor edad, ¿no? Con los senior Stand citizens. up and show them. We will not cut Social Security. We will not cut Medicare. No vamos a tocar Medicare, no vamos a tocar Seguro Those Social. benefits belong to the American people. They earned it. And if anyone tries to cut Social Security, which apparently no one's going to do, Aparentemente nadie lo va a hacer, if ¿no? anyone tries to cut Medicare, I'll stop them. I'll Si alguien va a veto it. tratar de recortar el Seguro Social o Medicare, los voy a parar, el veto en Not contra de today, not eso. tomorrow, not ever. But No apparently lo it's van a not going tocar to be a nunca. problem. Next month, when I offered my fiscal plan, I asked my Republican friends to lay Cuando down their empecé plan as con mi well. plan fiscal, le pedí a I todos really mean it. que Let's sit presentaran down together también, and que discuss our presentaran sus mutual planes, plans pero together. sentarnos y discutir esos planes juntos, negociar Let's do juntos. that. Kevin McCarthy se paró. I can tell you, the plan I'm going to show you is going to cut the deficit by another $2 trillion. Quiero cortar el And it déficit won't por cut a otros single 3 bit of trillones Medicare or Social mil Security. In dólares. fact, we're going to extend the Medicare Trust Fund at least 2 decades.
y extender Medicare, ¿no? Vamos a aumentar los fondos que apoyan el programa de Medicare y el Seguro Social. We'll pay for it the way we talked about tonight by making sure that the wealthy and big corporations pay their fair share. Vamos a pagar, vamos a asegurarnos de los que los más ricos paguen. Recaudando más impuestos, pagado por los ricos. Taking advantage of the tax code. Vamos a tomar ventaja Here's my message to all of you out there. De las propuestas en términos de los recortes de impuestos. We're already preventing Americans from receiving surprise medical bills. Ya estamos preveniendo. $1 billion surprise bills per month. Le hemos puesto ya un alto a esas cuentas mensuales. Esas facturas que llegan, ¿no? Facturando hasta $1 billón. That commit fraud, endanger patient safety, prescribe drugs that are not needed. De todos aquellos que cometen fraude, que aumentan el precio de los medicamentos que no necesitan. Get a hearing aid over the counter without a prescription. Que puedan ir y poder obtener estas medicinas sin necesidad de una receta médica. Y los audífonos, si tienes problemas de audición, ¿no? Sin receta. It's exploitation. Last year, I cracked down with the help of many of you on foreign shipping companies that were making you pay higher prices for every good coming into the country. Nos fuimos en contra de todas esas compañías que estaban abusando de esto. By 90%, helping American farmers, businessmen, and consumers. Let's finish the job. Una vez más, vamos a terminar el trabajo. Entonces hay que apoyar esta legislación bipartidista. Hablando de todos esos proyectos que ayudan también a los granjeros, que ayudan también a la gente, a la clase media. Those hidden surcharges too many companies use to make you pay more. Muy bien, está hablando ahora de los sobrecargos que sí, aranceles que te cobran, ¿no? Ticket price up front. Refund your money if your flight is canceled or delayed. Y da el ejemplo de que si un vuelo está cancelado, que te devuelvan el dinero. También ahí los sobrecargos acumulan a más de $1 billón al año. Vamos a bajar esos sobrecargos a un tope de $8, de 30 a un tope de $8. May not matter to the very wealthy, but they matter to most other folks in homes like the one I grew up in, like many of you did. They add up to hundreds of dollars a month. Muchos de estos cargos lo hacen más difícil para muchos de ustedes que puedan pagar sus cuentas mensuales. Yo sé que tan injusto se siente cuando muchos de ustedes alguien les sobrecarga y se pueden liberar, no tener ninguna responsabilidad de hacer. Esto también es otro de los aranceles cuando llegas a un hotel, ¿no? De los resorts, ¿no? Cuando llegas a un hotel y de repente te dicen que es te cobran de más. Te cobran de más. The idea that cable, internet, and cell phone companies can charge you $200 or more if you decide to switch to another provider. La idea de que, por ejemplo, las compañías telefónicas te puedan cobrar hasta $200 si es que decides cambiar de compañía telefónica. Vamos a prohibir a las aerolíneas que cobren $50 extra para que una familia se pueda sentar junta. De que tratan a tu niño como si fuera un pedazo de bagaje. So pass the Junk-Free Prevention Act so companies stop ripping us off. For too long. Y este es parte del proyecto de prevención de este tipo de abusos. Not anymore. We're beginning to restore the dignity of work. Vamos a restaurar la dignidad de todos nuestros trabajadores. I should have known this, but I didn't until 2 years ago. Yo debería haber sabido esto, pero no lo supe hasta hace 2 años. 30 millones de trabajadores cláusulas de no competitividad. Cláusulas de no competitivas. Por ejemplo, una cajera en un Burger King no puede ir a cruzar la calle y tomar en McDonald's el mismo tipo de trabajo. That was part of the deal, guys. Look it up. But not anymore. We're banning those agreements, so companies have to compete for workers and pay them what they're worth. Que ha sido una de las leyes más abusadas, ¿no? De compañías que te dan un contrato, pero tienes que firmar una cláusula no competitiva. Entonces se va a que no puedes ir a trabajar para la competencia. A mis amigos de la izquierda y la derecha, estamos cansados de que las compañías sigan rompiendo la ley, quebrantando la ley.
Workers have a right to form a union. And let's guarantee all workers have a living wage. Let's make sure working parents can afford to raise a family with sick days. Asegurarnos de que los padres de familia puedan tener a sus familias trabajando, especialmente en los días de enfermedad. Exactamente. That's going to enable millions of more people to go and stay at work. And let's restore the full child tax credit. Vamos a restaurar el crédito impositivo para los niños, ¿no? Que ayudaba a tantas familias trabajadoras. And by the way, when we do all these things, we increase productivity. Si hacemos todas estas cosas, aumentamos el crecimiento económico, aumentamos la productividad, vamos a darle más oportunidades a familias de que tengan acceso a una calidad de vida mejor, a los senior citizens. Pass my plan so we get seniors and people with disabilities the home care and services. Muy bien, aprueben mi proyecto de ley para que las personas de mayor edad y las personas con discapacidades físicas tengan mejores oportunidades. Pueden tener el apoyo que necesitan en el hogar, ¿no? Home care. These plans are fully paid for and we can afford to do them. Restoring the dignity of work means making education an affordable ticket to the middle class. You know, when we made public education, 12 years of it universal, cuando hicimos la educación universal de 12 años, nos convertimos en la mejor nación educada. Pero otras naciones nos alcanzaron. Mi esposa, que fue maestra, dice, ojalá que me toque el niño correcto. Dice, cualquier nación nos puede sobrepasar. Puede ser más competitiva que nosotros. Todos sabemos que 12 años de educación no es suficiente para poder ganar la competencia. Esto es parte de a nivel internacional. Esto es parte de la propuesta inicial. Está hablando de los jardines de infantes, ¿no? Let's give public school teachers a raise. Música para los sindicatos de la educación. Vamos a darle un aumento a todos los maestros, que en realidad son muchos de los más mal pagados. Exactamente, y los que más responsabilidad tienen, si te pones a pensar, ¿no? We're making progress. Estamos progresando. We're reducing student debt, increasing Pell Grants for working and middle class families. Estamos progresando trabajando con las familias de la clase media, pero vamos a terminar ese trabajo para reducir la deuda de los préstamos escolares. Let's offer every American a path to a good career, whether they go to college or not. Vamos a poner Estados Unidos donde debe estar. Folks, in the midst of the COVID crisis, when schools were closed, cuando nuestras escuelas cerraron and we were shutting down durante la crisis de COVID, let's recognize how far we came in the fight against vamos a reconocer qué tanto hemos avanzado. While the virus is not gone, aunque el virus no se ha desaparecido, pero gracias a la ingenuidad de la medicina, de la innovación, 90% han sido reducidos las pruebas de COVID. Vamos a reabrir una vez más el 100% de nuestro país. That's called a public health emergency. But we'll remember pero debemos de recordar it's never going to go away. El dolor que no se va a ir, que no se va a disipar. Más de 1 millón de norteamericanos han muerto durante COVID. Children orphaned. Muchos niños huérfanos. Empty chairs at the dining room table constantly reminding you. Sillas vacías, mesas vacías, es un recordatorio constante. Remembering them. Recuerden de eso. Mantengámonos vigilantes, porque hay 12 de variantes y medicinas para combatirlos, para combatir y mantener a Estados Unidos seguro. Y a manera en que salimos de esta crisis más fuertes, también vamos a duplicar nuestros esfuerzos para que vaya el dinero a los trabajadores que deben de recibir. Y para perseguir a aquellos que hicieron fraude y se quedaron con dinero que no les correspondía, ¿no? Before I came to office, you remember, antes de que yo llegara a este puesto, se estarán de recordar, durante mi campaña era proteger los impuestos
Many people say we don't need them. de los proveedores And fraud became rampant. Last year, I told you the watchdogs are back. Since then, we've recovered billions of taxpayers' dollars. Now let's triple the anti-fraud strike force going after these criminals. Una vez más, uno de sus proyectos es un proyecto en contra del fraude económico, de todas las organizaciones criminales y todos los criminales que se llevan y roban millones y millones de dólares. And the data shows that for every dollar we put into fighting fraud, the taxpayers get back at least 10 times as much. It matters. It matters. Todo esto importa. Look, COVID left its scars. Like the spike in violent crime in 2020. COVID nos dejó muchas cicatrices. First year of the pandemic. El primer año de la pandemia. El aumento del crimen. Sure all people are safe. Public safety depends on public trust, as all of us know. La seguridad pública también depende de la confianza del público en general. Aquí están los padres de Tyree Nichols. Le están dando la bienvenida. Este es el joven que recientemente fue brutalmente golpeado por 5 policías del escuadrón de Scorpions y falleció 2 días después. Básicamente ejecutado realmente. Una vez más la invitación, lo como mencionamos, nos invitamos específicamente para subrayar la violencia que ha sido una enfermedad crítica en este país. Y sobre todo contra afroamericanos y minorías. No hay palabras para describir el dolor de perder a un niño. Imagínense si pierden a un niño o un hijo en manos de la ley. Imagínense que tienen que preocuparse si su hijo o su hija van a poder regresar solo por ir caminando en la calle o jugar en un parque. La mayor parte de nosotros aquí nunca hemos tenido una plática sobre eso. Las pláticas que los niños, que los padres afroamericanos tienen que tener con sus hijos, ¿no? Que tener con sus hijos. Nunca le han tenido que decir que si un policía te para, que por favor inmediatamente levante las manos. No, que dejes las manos en el maniobro. Imagínense tener que preocuparse cada vez que salgan sus hijos. Cada vez que sus hijos suban a un coche. Cuando le pregunté cómo encontraba el valor para hablar de esto, me dijo la fe en Dios. La fe en Dios. Porque él era un alma hermosa y no va a salir bien de todo esto. Imagínense toda la valentía que toma eso. Todos queremos lo mismo. Queremos calles, vecindarios libres de violencia. Así como todos tienen el derecho de poder llegar a su casa, nuestros niños también tienen el derecho de poder llegar seguros de regreso a casa. Protección igual bajo la ley para todos. We know police officers put their lives on the line every single night and day. And we know we ask them in many cases to do too much to be counselors, social workers, psychologists, responding to drug overdoses. Hablando de la policía, ¿no? Que pone en riesgo sus vidas y que a veces se les piden que sean también trabajadores sociales, psicólogos, ¿no? Yo sé que la mayoría de ellas también vienen de familias decentes. Y que son gente decente ellos mismos, ¿no? O sea, no son todos malos. And they risk their lives every time they put that shield on. Arriesgan sus vidas. But what happened to Tyree in Memphis happens too often. Pero lo que le pasó a Tyree sucede con mucha frecuencia. Tenemos que hacer mejor. Vamos a ofrecerles el entrenamiento a las fuerzas policíacas que necesitan. Help them succeed in keeping us safe. We also need more first responders and professionals to address the growing mental health substance También necesitamos más personas que son los primeros respondedores, especialmente para la crisis de salud mental que azota a este país. More investment in housing, education, and job training. All this can help prevent violence in the first place. And when police officers, más policías, cuando los policías violan la confianza pública, también tienen que ser responsables. Exactamente. Se les tiene que responsabilizar a los policías. Pero ¿cuántas veces hemos visto que policías que han cometido estos abusos no les han sido
of the families of victims, civil rights groups, and law enforcement, I signed an executive order for all federal officers. Firmé una orden ejecutiva para todos los oficiales federales de que no puedan usar el llamado ahorcamiento, ¿no? El ahorcamiento, ¿no? Es una táctica que usan muchos de los policías. Algo bueno debe venir de todo eso. En referencia a lo que la madre de Tyree le dijo al presidente. Qué bueno que todos se levanten a aplaudir, pero sería mejor que voten después afirmativamente. Folks, it's difficult, but it's simple. All of us in this chamber, we need to rise to this moment. Necesitamos confrontar este momento. No podemos dar la marcha atrás, no podemos voltear la cara. Vamos a hacer lo que los corazones nos dicen, lo que sabemos tenemos que hacer. Vamos a unirnos juntos para terminar este trabajo. Hagan algo. Hagan algo. Eso fue el ruego de los padres de las víctimas de Uvalde, ¿no? Le pidieron que hagan algo. Thank God we did. Passing the most sweeping gun safety law in 3 decades. That includes things like that the majority of responsible gun owners already support. Ahora está hablando del uso de armas y el chequeo de voluntarios para aquellos que van a comprar un arma, ¿no? Sí, lo que está diciendo, ¿no? Las llamadas leyes de forma roja, ¿no? De las banderas rojas que le dicen. A 26-year-old hero. Brandon put his college dreams on hold. Brandon es el joven que en Monterey Park logró detener a el segundo salón de baile, ¿no? Que le sacó el arma. Que ya había cometido una masacre en el primer salón de baile. Brandon now works at the dance studio started by his grandparents. And 2 weeks ago, during the Lunar New Year celebrations, he heard the studio door close, and he saw a man standing there pointing. Está haciendo un recuento de cómo se encontró Brandon con el tipo que llegó al segundo salón de baile después de que había cometido una y se encontró la valentía para quitarle el arma a esta persona que ya había asesinado a 11 otras personas. Salvó vidas. Es hora de que nosotros también hagamos lo mismo. Prohíban los armamentos de asalto. Exactamente. Son armas de guerra que estuvieron prohibidas y que George Bush hijo dejó que la ley expirara. Durante la presidencia de Clinton, la senadora californiana Dianne Feinstein. After we let it expire in the Republican administration, mass shootings tripled. Después de que la administración republicana dejó que expirara esta ley, el tipo de violencia aumentó 3 veces. Dianne Feinstein introdujo ese proyecto de ley en cada congreso y nunca pasó desde el 2004. We now have a record number of personnel working to secure the border. Ahora tenemos un número de personal que están trabajando en las fronteras para asegurar la frontera, ¿no? Mencionando el número de fentanil que se ha atrapado en la frontera. But American border problems won't be fixed until Congress acts. Los problemas en la frontera no van a ser solución si no aprobamos un proyecto de reforma migratoria para poder asegurar también la frontera. Lo que está pidiendo es más equipamiento para la Border Patrol, o sea, la patrulla fronteriza. For dreamers, those on temporary status, farm workers, essential workers. Soñadores, trabajadores del campo. Gente con permisos temporarios de trabajo, ¿no? Los TPS. Congress must restore the right and the Congress must restore the right. Congreso debe restaurar el derecho que se les quitó. Que es el derecho del aborto que lamentablemente para muchas personas, para muchas mujeres sobre todo, fue abolido por la Corte Suprema de Justicia. To protect access to reproductive health care,
and safeguard patient safety. But already more than a dozen states are enforcing extreme abortion bans. Make no mistake about it. If Congress passes a national ban, I will veto it. Si el Congreso pasa una prohibición en contra del aborto nacional, yo también voy a votar en contra y lo voy a Claro, porque el aborto hoy está regulado a nivel estatal, ¿no? To ensure LGBTQ Americans, especially transgender young people, can live with safety and dignity. Una vez más, ¿no? La comunidad LGTB que deben también tener el derecho a vivir con toda la seguridad del mundo. Kirsten Sinema en pantalla, senadora por Arizona. Let's remember the world's watching. No olvidemos que el mundo entero nos está viendo. Just days after Vladimir Putin unleashed his brutal attack against Ukraine. Un año después de que Murderous assault. Vladimir Putin lanzó su guerra en contra de Ucrania. Europe suffered in World War II. Putin's invasion has been a test. La invasión de Putin en Ucrania Test for America. Es una prueba para Estados Unidos, para el mundo entero. Would we stand for the most basic of principles? Donde sostenemos los principios más básicos, donde sostenemos el derecho para la gente de poder vivir, donde estamos sosteniendo el derecho a vivir en una democracia. Mantener la paz y prevenir este tipo de invasiones como de Ucrania, ¿no? La presencia de Estados Unidos. Un año después ya sabemos las respuestas. Sí lo hicimos. Sí lo hicimos, ¿no? Es decir, la ayuda a Ucrania, el defender la democracia, juntos. We did what America always does at our best. We led. We united NATO. We built a global coalition. Hemos formado una coalición mundial y unió a la OTAN en contra de la agresión. Y una vez más, estamos aquí con la representante de Ucrania. La embajadora de Ucrania, la valentía de su gente, de su pueblo. Estamos aquí, por favor, para que todos podamos verlo. Una vez más subraya, ¿no? el por qué apoyar la guerra en Ucrania. Y esto es un mensaje también para los republicanos que hablaron de cortar la ayuda a Ucrania, ¿no? Estamos con usted y estamos con Ucrania. Un mensaje para Putin también, ¿no? Y para los aliados de Estados Unidos. Más libertad, más dignidad, más paz. Antes de que llegara a este puesto, todos estaban hablando de cómo los republicanos estaban aumentando su poder y cómo Estados Unidos estaba fallando ante el pueblo. Lo he hecho muy claro en mis conversaciones con muchos de ustedes, de que especialmente hablando con China, de que buscamos competencia, no buscamos conflicto. Invertir en la innovación de Estados Unidos es invertir también en el futuro, algo que dominaba antes China. Vamos a trabajar con nuestros aliados también para proyectar y avanzar la tecnología a nivel mundial. Ahora estamos en la posición más fuerte para competir con China o con cualquier otro país en el mundo. Fíjate la cara de los militares y la no aplaudir, ¿no? Porque son subordinados. As we made clear last week, if China threatens our sovereignty, we will act to protect our country. Como lo dije muy bien la semana pasada y lo he dejado muy claro, si China intenta ir en contra de la soberanía de este país, el derribamiento del globo aerostático, ¿no? We face serious challenges across the world. But in the past 2 years, democracies have become stronger, not weaker. En los últimos 3 años, las democracias a través del mundo se han fortalecido mucho más. Who changed places with Xi Jinping? Name me one. Name me one. Nómbreme un líder. America's rallying the world to meet those challenges, from climate to global health, to food insecurity, to terrorism. Estados Unidos es el único que está confrontando lo que es todos los problemas a nivel mundial. Look, the bridges we're forming between partners in the Pacific and those in the Atlantic, and those who bet against America are learning how wrong they are. Todos aquellos que han apostado en contra de Estados Unidos se están dando cuenta de que nunca ha sido una buena táctica el apostar en contra de Estados Unidos, el apostar en contra de América.
Interesante que McCarthy un par de veces ha querido callarse a algunos de los miembros, ¿no? Que lo estaban atacando al presidente, ¿no? When I came to office, most assured that bipartisanship assumed was impossible. Cuando llegué a este puesto, muchos me aseguraban de que trabajar bipartidistamente era imposible. Pero hemos progresado juntos. Hemos pasado leyes que lo han hecho más fácil para doctores. The gun safety law, making historic investments in mental health. We launched the ARPA-H drive for Estamos haciendo breakthrough in the inversión fights más grande against también en cancer, el área de la Alzheimer's, salud and mental. diabetes, and so much more. We passed the Heath Robinson PACT Act, named after the late Iraq War veteran whose story about exposure to toxic burn kits I shared here last year. Esto fue un grave problema durante la guerra por la exposición a materiales tóxicos. Y muchos de los combatientes volvieron con problemas de salud que los han dejado marcados por vida. Hay mucho más que hacer, lo podemos hacer juntas. Unámonos esta noche. He wrote Jill, my wife, a letter, and me as well, about his courageous daughter, Courtney. A contagious laugh, his sister's best friend, her sister's best friend. He shared a story all too familiar to millions of Americans and many of you in the audience. Courtney discovered pills in high school. It spiraled into addiction. Está hablando del hijo de esta persona de nombre Courtney, de cómo descubre drogas cuando estaba a los 12 años y cómo esto termina en un torbellino que lo lleva a una adicción. There's no worse pain. Yet their family has turned pain to purpose. No hay peor dolor, sin embargo, ellos han transformado el dolor en un propósito. Estamos contigo. Fentanyl está matando, es un número increíble de personas que está matando en Estados Unidos. Mira, McCarthy una vez más callando a los... So let's launch a major surge to stop fentanyl production and the sale and trafficking with more drug detection machines, inspection cargo, stop pills and powder at the border. Una forma de combatir esta entrada de drogas ilegales como fentanil es precisamente con mejor tecnología, mejor equipo. Expect more packages for drugs. Strong penalties to crack down on fentanyl trafficking. Vamos a ponerle un fin al tráfico de fentanil. When millions of young people are struggling with bullying, violence, trauma, we give them greater access to mental health care at their schools. We must finally hold social media companies accountable. Tenemos también que responsabilizar a las plataformas sociales, ¿no? Como Facebook, Instagram, del aumento en los problemas de salud mental con los niños y con la juventud. Y la privacidad que no ha sido respetada, ¿no? Ban targeted advertising to children and impose stricter limits on the personal data that companies collect on all of us. Muy bien, y poner también límites en la información personal que todas estas compañías... Maximizar la privacidad y el derecho a la privacidad, ¿no? de los ciudadanos. Job training, job placement for veterans and their spouses as they come to return to civilian life. Una vez más, ¿no? Cuando regresan los veteranos, brindarles las oportunidades de trabajo. Que no sean olvidados. Este es el secretario de la Administración de Veteranos. Dennis McDonough is here, of the VA. We had a first real discussion when I asked him to take the job. I'm glad he did. We were losing up to 25 veterans a day on suicide. Suicidio de 25 veteranos al día por la falta de apoyo y servicios apropiados. Are committing suicide. More than all the people being killed in the wars. El número de suicidios es más mayor al número de personas que han perdido la vida en la guerra. Including expanding mental health screening, proven programs that recruits veterans to help other veterans. Mejorar la evaluación de los veteranos de guerra para poder alertar y hacer algo antes de que cometan el suicidio, ¿no? Last year, Jill and I reignited the cancer moonshot.
that I was able to start with President Obama asked me to lead our administration on this. Si te acuerdas, durante la administración Obama, el presidente Obama le pidió a Biden, siendo vicepresidente, que lidere la campaña contra el cáncer, lo que se llama Cancer Moonshot. Provide more support for patients and their families. Una vez más, ¿no? El proveer más ayuda a las familias, a muchos aquí que nos están escuchando. Y que han sufrido, como él. Como ellos, que están aquí como ellos. They met and fell in love in New York City and got married in the same chapel Jill and I got married in Se enamoraron en Nueva York, se casaron el mismo año. He wrote us a letter. Nos trajo una carta de su pequeña hija. I saw her just before I came over. Y la vi antes de llegar al puesto. She was just a year old when she was diagnosed with rare kidney Tenía un año cuando fue diagnosticada con una forma rara de cáncer del riñón. 11 rounds of radiation. Después de 8 rounds of chemo. Tratamientos de quimioterapia y radiación. Given a 5% survival rate. Le dieron solamente 5% de oportunidades de sobrevivir. I can't stay. No me puedo quedar. Through that as well. Jill and I understand that, like so many of you. And he read Jill's book describing our family's cancer journey and how we tried to steal moments of joy where we could with Bo. Bo Biden, que murió de está hablando del hijo, ¿no? Que muere también y dice cáncer al cerebro. Y ver a esta niña para ellos también, que nunca se dieron por vencidos, nunca perdieron la esperanza. Y va a cumplir 4 años después de que en un año había sufrido todos estos tratamientos de radiación. Dice, se ha sobrepuesto a todos los pronósticos en su contra. Esta niña de 4 años, hija de esta pareja. Esta es la importancia de tener a estos invitados. Sí. Porque es una manera humana de mostrar la historia que de otra manera no entenderíamos. Que esto sea un momento americano verdadero y que todos nos unamos para creer que todavía podemos hacer cosas muy grandes. To transform the global fight against HIV/AIDS. It's been a huge success. Está hablando del programa que empezó hace 20 años el presidente Bush para combatir a nivel global la otra epidemia del HIV, ¿no? Del HIV y del SIDA. Let's end cancer as we know it. Cure some cancers. Bono, vocalista de famoso por su activismo a nivel mundial. Exactamente. There's one reason why we've been able to do all of these things. Hay una razón por la que hemos podido lograr todo esto, por la democracia en sí misma. It's the most fundamental thing of all. With democracy, everything's possible. Con la democracia todo es posible. Nothing is. Sin democracia nada es posible. En los últimos años la democracia ha sido retada, ha sido puesta a prueba, especialmente el 6 de enero. An unhinged big lie. Assailed and unleashed a political violence, the home of the then Speaker of the House of Representatives. Y todavía hace unos meses vimos la misma clase de violencia que se desató en contra del ataque, en contra del esposo de Nancy Pelosi. Paul Pelosi. Fue atacado con un martillo. Que está ahora en pantalla, ¿no? My friend Paul Pelosi, Paul Paul Pelosi, el esposo de Nancy Pelosi, que sobrevivió el ataque a martillo por un tipo supremacista desquiciado que no ha enseñado ni nada de arrepentimiento, al contrario, ¿no? Le dijo que que no hubiera estado Nancy Pelosi ahí para también haberla atacado, ¿no? Porque el ataque fue brutal. We must all speak out. There's no place for political violence in America. Tenemos que proteger el derecho al voto y no suprimirlo. Muchos de los resultados de nuestras elecciones es precisamente respetar el derecho a la democracia en este país. Y el derecho al voto, ¿no? Un ciudadano, un voto. La democracia no debe de ser un cuestionamiento bipartidista. Todas las generaciones en este país han sido llamadas para defender la democracia cuando ha sido necesaria. Mis conciudadanos americanos, hoy hacemos un punto de inflexión
with the direction tenemos los retos más grandes we que now cualquier take generación is ha going to tenido en toda su decide historia. the course of this nation for decades to come. Pero tenemos que marcar el camino para décadas para esta nación. We're not powerless before the forces that confront us. It's within No our estamos power sin poder of we, the para people. combatir las fuerzas que se We're nos facing the enfrentan. test of our time. We have to be the nation Estamos we've always confrontando been las at our grandes best. pruebas de nuestros Optimistic, tiempos. hopeful, Tenemos que ser la forward-looking. nación que es The nation that embraces light over dark, vibrante, hope over fear, de esperanza, unity over stability over chaos. mantener la estabilidad sobre el caos. Tenemos que buscarnos unos a los otros como We're americanos. good people. Somos buena gente. The only nation in the world Somos built la on única an idea. nación que está The only construida one. y establecida sobre una idea. Hablando de la idea de la democracia. Other nations are defined by geography, ethnicity. But we're the only nation based on an idea. Somos la única nación que está establecida en una idea. Every one of us is created equal in the image of God. Todos somos creados The iguales bajo nation la that imagen de stands as a God. beacon of the world. Una nación que se convierte prácticamente en The el new símbolo a age of nivel mundial. possibilities. Una nación So donde no I've come existen las to imposibilidades. fulfill my constitutional obligation Donde to report yo in the State of the Union. And here's my report. Estoy Because the poniendo- soul of this nation is strong. Because the backbone of this nation is strong. Because the people of this nation are strong. Porque la The gente de State of esta the nación Union es is fuerte. strong. El Estado de la nación es fuerte. Subrayando que fue su derecho constitucional el presentar su informe, su discurso del Estado de la Unión, subrayando varias veces la fortaleza de este país. Exactamente. I'm not new to this place. I stand here tonight having served as long as about any one of you have ever served here. Estoy aquí ante todos ustedes sirviendo But I've públicamente never más que been todos more ustedes aquí en optimistic. Hablando de su trayectoria, ¿no? About the En el future of Congreso. America. We just remember who we are. Presentemos, We're the United pensemos States of America. en nuestro And there's futuro. nothing, Que no se nos nothing olvide que beyond our somos los capacity Estados if we Unidos do de it América together. y que nada God nos bless puede you all. May vencer God protect our si troops. lo hacemos juntos. Dios bendiga a todos y Dios bendiga a nuestros niños. Un discurso Completo. tal como Como se esperaba. Como se esperaba, ¿no? Volver a... No anunció su candidatura como muchos esperaban. No, pero sí, lo que te decía antes, ¿no? Volvió a marcar, terminemos el trabajo. Y otra cosa que yo creo fue muy importante, que es consistente con lo que él habló durante la campaña, que es unir al país, hacer una contracara con lo que fue Trump. Y hablaba de todas sus iniciativas bipartidistas, de trabajar juntos para terminar el trabajo. Algo muy importante. Y algo que creo que es importante para el presidente haber hablado, es hablar de los éxitos que tuvo legislativos. Pero lo hizo de una manera que no fueron éxitos personales, fue un éxito de todos. Fue un éxito de todos y lo hizo de una manera muy interesante. No fue como construyendo un caminito al que le iba agregando los éxitos, los logros. Y los desafíos, y las cosas que nos quedan pendientes. Pero importante, como tú habías subrayado antes, el sentido humano, el tener a ciertos invitados que estaban ahí que subrayaban la importancia del porqué de tal proyecto de ley, el porqué, la necesidad de tenerlos, ¿no? El porqué, la necesidad de tener a una persona, por ejemplo, como los padres de este joven que fue asesinado. Porque es diferente cuando a uno le cuentan que, por ejemplo, lo que pasó en Memphis, ¿no? Que a Tice lo asesina básicamente la policía. Tener a los padres de ahí y hablar del sufrimiento que tienen, porque todos somos padres o somos hijos, somos hermanos, y podemos entender ese dolor. No necesitamos haber perdido a un ser humano para entender el dolor que se siente, obviamente. No, yo creo que fue un discurso muy humano. Empieza con un llamado a seguir con un proyecto bipartidista de que él quiere trabajar con todos, ¿no? Hay una parte donde lo están interrumpiendo, alguien de atrás, de la extrema derecha, supongo, donde lo están interrumpiendo y dice, pues vengan a mi oficina, te doy una taza de café. Sí, eso cuando dice, estaban hablando... A mí me gusta, dice, yo disfruto de las conversaciones. Es que él estaba hablando en ese momento del programa económico, porque en lo que es la renegociación del límite de la deuda, porque en Estados Unidos, para que seguir pagando las cuentas, el Estado necesita
pedir dinero prestado. ¿Cómo pide dinero prestado? Bueno, el Banco Central, que es la Reserva Federal, vende bonos y capta dinero. De esa manera se pueden pagar las cuentas. Sí, me llamó la atención de que... Y hay un límite. Me llamó la atención de que Kevin McCarthy, con gestos, básicamente trató de aplacar la falta de respeto en términos de las personas que estaban gritando, ¿no? Como que ya lo habían hablado anteriormente, no nos mostremos de esta forma ante una nación. Exactamente, porque la gente que está mirando en casa está viendo no solo al presidente, sino está viendo qué pasa en la audiencia. Y hay algo que yo creo que es uno de los grandes desafíos que tiene Kevin McCarthy, que tú lo bien decías al principio, que llegó a ser presidente de la Cámara de Representantes, negociando con sus propios partidarios, los propios miembros de su conferencia republicana, tuvo que entregar un montón de poder. ¿Cuál es ese poder? ¿Qué proyectos van a llevar adelante? ¿Quiénes se sientan en cada comité? ¿Quién preside los comités? Y entonces ahí tiene la necesidad de mostrarse que está al mando. Todos sabemos que lamentablemente el mando de Kevin McCarthy, por todo lo que tuvo que negociar y lo que tuvo que entregar, es bastante pequeño, es bastante weak, o sea, es débil, es frágil. Pero bueno, es quien es ahora, ¿no? Sí, es muy interesante porque creo que muchos de los logros de él se dan dentro de un marco muy difícil históricamente por la pandemia. Exactamente. Una pandemia que prácticamente tenía a todos en situaciones muy, muy horribles en términos de la calidad de vida que estaban teniendo, trabajos perdidos. Y sin embargo, lo presenta de una forma en que, bueno, sí, tuvimos esta pandemia, pero salimos de ella adelante y salimos de ella con más renovados, con más fuerza. Biden tiene un gran desafío si quiere presentarse a la presidencia. Mostrar a la gente que el país está bien, cuando el 65%, como yo decía antes, en una encuesta de Reuters, no muestra que la gente está satisfecha. Si puede hacer eso, le puede ir bastante bien en la reelección, pero eso todavía es un pendiente. Sí, bueno, ahora vamos a esperar cuál va a ser la respuesta por parte de los republicanos. Gracias a Hernán Molina, analista político. Amigos, en cuestión de segundos vamos a ir con nuestro noticiero nacional cierre de edición. Vamos a hablar un poquito más del Estado de la Unión y también de las noticias más importantes a nivel mundial. Yo soy José Armando Ronstadt. Hernán Molina, nuestro político experto, es el que nos estuvo ayudando el día de hoy. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos en lo que fue el segundo discurso del Estado de la Unión por parte del presidente Joe Biden.